Bueno, el tema para hoy tiene el siguiente título y dice así: Dios no rechaza un corazón arrepentido y quebrantado. ¿Cómo es? Es algo que Dios no rechaza, no puede rechazar porque Él mismo lo ha expresado. Entonces, Él dice que no rechaza un corazón arrepentido y quebrantado. Es un tipo de corazón que Dios mismo lo ha expresado, que Él no lo rechaza, no lo puede rechazar. Sabemos que David conocía a Dios y su corazón, dice la palabra, que era conforme a quién, al corazón de Dios. Tenía un corazón de tal forma que llenaba todas las expectativas que Dios quería y ha querido siempre de nosotros. Y David, ahorita que vamos a entrar en un versículo, una cita, conocía a Dios de una forma impresionante. Te lo imaginas en los montes, cuidando las ovejas, en esas noches llenas de estrellas, componiéndole salmos, componiéndole adoración, hablando con Él día y noche. Porque cuando se iban a cuidar las ovejas, a veces se iban hasta un mes, 2 meses, 3 meses, buscando lugares no tan desérticos donde hubiera pastos, y adicionalmente tenían que llevar a pastorear las ovejas, pero tenían que protegerlas de los lobos, de los osos. Y este tiempo que él aprovechaba, no para meterse al WhatsApp, no para meterse al Facebook, a TikTok, sino para estar en la presencia de su Señor. Y esto hizo que desde muy joven, desde muy pequeño, Dios viera en David ese hombre que, si era capaz de dar la vida por las ovejas, sería capaz de dar la vida por el pueblo de Él. Y es lo que Dios mira en nuestro corazón. Y me inquietaba mucho desde la semana pasada que me levanté en la mañana con esta cita y este versículo, y desde la semana pasada empezó a hablarme acerca de este tema tan especial para hoy. Y hoy que le preguntaba nuevamente: Señor, ¿qué quieres? Y volví y me decía: Él ya te lo dije. Y me complementaba y me hablaba. Y bueno, es lo que Dios ha traído en este día. Es un gran consejo de un gran hombre que nos da un ejemplo de quebrantamiento y humildad, como es David. Y vamos a ir al Salmo 51, un salmo muy conocido, muy especial para nosotros. Versículo 16, desde el versículo 14, Salmo 51, desde el versículo 14, y lo vamos a leer hasta el 17. Vamos a utilizar traducción viviente. Bueno, te cuento, las traducciones simplemente son, como su palabra lo dice, traducciones del lenguaje original. Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo fue escrito en griego. Y normalmente las versiones lo que hacen es traducir en un lenguaje que nosotros podamos entender. Y quiero hoy hablarles, y quiero que leamos hoy traducción viviente, porque es una traducción que es muy contemporánea a nuestro tiempo. A veces el español de la Reina Valera y de otros de 1860, de 1960, son lenguajes que en el momento de pronto no los alcanzamos a entender porque ha cambiado, ¿no? Y ya no nos expresamos de ciertas maneras, formas poéticas, algunas palabras que nuestra mente no comprende, hay que ir más al diccionario. Pero esta versión es una traducción muy amigable, digámoslo así, que toma la misma palabra original en un contexto mucho más entendible. Y quiero que hoy trabajemos con esta versión. Y dice entonces, Salmo 51, vamos a verlo desde el 14, me vas a acompañar ahí leyendo. Y dice así: decía David había pecado. Recuerdan que había mandado matar el esposo de ¿quién? De Betsabé. Y había fallado, y delante del Señor él le decía: entonces perdóname por derramar sangre. Le decía David a Dios: oh Dios que salva, entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido
y quebrantado, oh Dios. Y quiero que nos enfoquemos en esta parte, en el versículo 16, y vuelve al 16, y volvemos a leerlo ahí. Dice: tú no deseas ¿qué? Sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Y David, en su momento de ese arrepentimiento y lo que le clamaba al Señor, él sabía que aunque él fuera y tomara muchos bueyes, muchos carneros, para presentarle un sacrificio a Dios, sabiendo que él había fallado y había pecado, él sabía que Dios no necesitaba un sacrificio físico, sino una actitud ¿de qué? De arrepentimiento dentro de su corazón. Y quiero que hablemos un poquito acerca de los sacrificios. ¿Alguien aquí ha hecho algún día un sacrificio? ¿No? Por ahí de un amigo dice que recién casado la esposa lo trataba como a Dios pagano. Todos los días le quemaba la comida y hacía holocausto. Le hacía holocausto, quemaba las arepas, el arroz, todo, y le hacía como culto de holocausto. Y resulta que el sacrificio, cada uno de nosotros creo que en la vida ha tenido que sacrificar algo, ¿no? Muchas personas que sacrificaron, por ejemplo, su estudio. ¿Por qué? Porque le llegó un bebé que tal vez no buscaba, no esperaba, pero andaba trabajando en eso, ¿cierto? Y le llegó, y que sus planes de estudio, de universidad, de trabajo cambiaron. ¿Por qué? O muchas veces, ¿cuántos hogares donde muere la mamá o muere el papá y el hijo mayor o los que están tienen que encargarse de quién? De la familia. ¿Y qué? Y se sacrifican a sí mismos para que los otros hermanos o los hijos puedan estudiar, puedan llegar a cierto nivel y puedan lograr alcanzar metas que ellos mismos no pudieron alcanzar. Yo te pregunto, cuando tú estudias en la universidad o hiciste algo y estudiaste, ¿tuviste que sacrificarte? ¿Cierto? Tuvimos que estudiar hasta altas horas de la noche. Yo recuerdo que mi récord fue 3 días sin dormir cuando estaba en la universidad, de amanecerme estudiando, por la mañana levantarse, ir a exámenes, volver, seguir, 3 días. ¿Pero qué era? Era un sacrificio que había que hacer. Y también porque había dejado para último muchas cosas y me tocó hacer de más en su momento. Y ese sacrificio, hay una de las definiciones que dice que una de las definiciones de sacrificio es ofrenda hecha a una divinidad. Eso lo dice el diccionario, en señal de reconocimiento y obediencia para pedir un favor. Otro significado es esfuerzo. Sacrificio es un esfuerzo, es una pena o una acción o trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Es cuando nosotros mismos... A ver, ¿alguno de ustedes se ha impuesto a sí mismo un sacrificio? Levante su mano, yo los veo a ver cuáles son. Nos hemos puesto a sí mismo metas, sacrificio. Bueno, no voy a perder tiempo. Bueno, no voy a hacer esto, no voy a desperdiciar tiempo en esto o en aquello. O voy a ahorrar. Entonces, a la universidad se iba uno caminando, ¿cierto? Para ahorrar para el almuerzo o para las fotocopias. Cosas que en muchas ocasiones nosotros, de alguna manera, hemos hecho algún tipo de sacrificio, ¿cierto? Otra de las definiciones de sacrificio es renunciar a algo valioso, renunciar a algo precioso, a menudo con la intención de lograr un propósito o un objetivo de mayor valor. Mira, ¿tú crees que Jesús renunció a algo lindo y algo precioso? Renunció a su trono en el cielo y se bajó del trono, vino a la tierra a sacrificarse, porque sabía que después de hacer esa obra, la felicidad, la gloria que iba a recibir y a vivir era mayor que la anterior. Y aquí estamos, creyendo en la esperanza, confiando en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas a través de este regalo de salvación. Igual, tú y yo en este momento, yo te pregunto, ¿tú te has propuesto, lo que hace que estás conociendo de Dios, a renunciar a cosas por algo mejor?
Hemos empezado y hemos caminado renunciando, y cada día puede ser difícil, pero cada día hay una meta nueva a la cual hay que renunciar. Porque renunciando a lo del mundo, a lo que no nos edifica, nos lleva a acercarnos más ¿a quién? A Dios y a la meta de salvación que Él mismo ha puesto en nuestro corazón y nos ha entregado. Y resulta que desde el principio, vamos a ir un momento a Génesis 3, capítulo 3, versículo 21, nos damos cuenta cómo existían sacrificios desde el principio. Y sabemos que Adán y Eva fueron engañados. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Satanás. Fueron engañados. Ellos estaban en plena inocencia, pureza, y él se las ingenió para engañarlos y hacerlos desobedecer la instrucción que le había dado. Y sabe algo bien hermoso que vamos a ver en ese versículo, y dice así, mira cómo dice: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Adán y Eva pecaron y fallaron, pero Dios mismo en su infinita misericordia y amor donó unos cuantos animales y le hizo, dice otra versión, que les cosió vestidos de pieles. ¿Para qué? Para cubrir su desnudez y su vergüenza. Mire, Dios desde el principio ha estado poniendo y mostrando, dándonos esas muestras de misericordia por nuestros pecados y nuestras fallas. Y Él mismo lo hizo. Ropa de pieles de animales para Adán y su esposa, el mejor diseñador, quien cubre nuestra desnudez, sabiendo que habían caído y se habían separado de Dios. Él mismo los vistió y los cubrió. Él mismo les puso esas pieles, y es lo que Él hace y ha venido haciendo a través del tiempo, cubriéndonos con su propia sangre, la sangre de su Hijo, para quitar nuestra vergüenza. También en Caín y Abel conocieron lo del sacrificio, y vamos a ir al versículo, capítulo siguiente, 4, versículo 3 y 4. Y dice Génesis 4:3, al llegar, 4:3, al llegar el tiempo de ¿qué? De la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primicias, de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Y si vamos al 5, dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Se llenó de envidia, porque Dios aceptó la ofrenda ¿de quién? De Abel. ¿Sabes por qué? Porque Abel supo dar lo primero, lo mejor, lo más gordo, lo mejor de sus crías y su ganado. Tal vez, y muy seguramente que ahí no está escrito, pero está la diferencia en que él apartó lo primero y lo mejor, pero Caín no. Caín tal vez escogió lo que le sobró, lo más feíto, lo más malito, y se lo ofrendó al Señor. Pero Dios ¿lo aceptó o no lo aceptó? No lo aceptó. Y en vez de Caín haberse preocupado por volver a hacer algo y presentar un mejor sacrificio, la cogió contra Abel y lo mató. Esa historia la sabemos, ¿cierto? Entonces mira que los sacrificios y el agradarle y darle a Dios empezó aún mismo con Dios desde el Edén, después de haber pecado Adán y Eva. También vemos en Génesis 8 otro ejemplo de sacrificios. Todavía no había llegado la ley, ¿cierto? La ley no existía en el momento. Y dice Génesis 8, versículo 21, dice así: luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales.
y las aves que habían sido aprobados para este propósito. 21. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir, ¿a quién? A todos los seres vivos. Y le agradó ese sacrificio. Entonces se habla y hemos hablado acerca del sacrificio. Y recuerdan que cuando Dios sacó el pueblo de la esclavitud de Egipto, se instauró el primer pacto con Moisés. ¿Recuerdan? Salieron de Egipto, fueron al monte Sinaí, allí se presentó Dios y allí les dio las ordenanzas, hizo el pacto para cuidarlos, el pacto de ley que se hizo en ese tiempo. Y quiero que conozcas una parte porque nos importa para desarrollar este mensaje, y está en Hebreos 9, versículo 22. Ponle mucha atención. Hebreos 9, versículo 22 dice así: de hecho, según ¿qué? La ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? Los 10 mandamientos, y habían otras ordenanzas adicionales. Pero dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y aquí es donde podemos entender por qué había que hacer sacrificios. Porque era necesario que la sangre fuera derramada. Y cuando Dios saca al pueblo de Egipto, hace el primer pacto, y este pacto, al ser imposible vivir tras los requerimientos de la ley, era imposible cumplir los mandamientos, y es imposible en nuestra fuerza. Entonces, juntamente con la ley venía la salida de los sacrificios para que Dios pudiera perdonar el pecado de cada persona. Y tenían que sacrificar un animal como si fuera la misma persona que estuviera muriendo. ¿Estamos entendiendo? Por eso se instauró en la ley los requerimientos donde el pecado se lidiaba a través del sacrificio. Y habían sacrificios en el templo diariamente, había una expiación general que se hacía una vez al año, pero habían sacrificios. Si tú tenías pecado y habías quebrantado la ley, debías ir a presentar un sacrificio. Lo presentaban ante Moisés, ante Aarón, ante los sacerdotes, y llevabas el animalito que tenía que cumplir con 2 características básicas: ser rumiante y tener la pezuña hendida o partida, ¿cierto? Si no tenía las 2 condiciones, no era aceptado a Dios para ser sacrificado. Muchos estudiosos dicen, y también de cierta manera lo considero, que ese rumiar tiene que ver con el fondo espiritual de rumiar y meditar en la palabra de Dios, de no comer porquería, de no comer como el cerdo, pero comer el pasto delicioso de Dios. Y esos animales que eran sacrificados, entonces ese pacto tenía normalmente 3 factores que intervenían, y era, número 1, la ley que tenía que cumplir y obedecer. Cuando Dios hizo el pacto con Moisés, les dio primero una ley para obedecer, pero también les dio el sacrificio que debían presentar si quebrantaban la ley. Entonces, si había un pecado que habían cometido, debían llevar ante el sacerdote un animal para el sacrificio y poder ser perdonados por esa falta. ¿Se imagina que todavía estuviéramos sacrificando? Creo que no habían animalitos sobre la tierra por tanto pecado de nosotros. Y era constante el sacrificio. Y tercer ingrediente, era una elección donde se definía si seguías, si querías la bendición o la maldición. Y sabes algo bien tremendo, y es que todo sacrificio tenía un costo. ¿Un sacrificio tiene un costo o no? Puede ser que el sacrificio que tú has hecho fue de estudiar, o de no dormir suficiente, o de tener que apretarse el cinturón, como se dice, para poder lograr lo que querías. Y los sacrificios que Dios pedía no eran animales salvajes.
eran animales que se criaban en los mismos, las mismas casas, eran domésticos, eran bueyes, toros, ovejas, cabras, porque tenía que costarle a alguien. El que presentaba el sacrificio le tenía que valer, le tenía que costar. No era tan sencillo de hoy cazo un animal y ese lo llevo, sacerdote, hágame y límpieme de pecado delante de Dios. No, tenía que tener unas características especiales. Cuando se hacía un holocausto debía ser un macho sin defecto. Porque el macho representaba que era más costoso, era más fuerte, tenía más carne, valía mucho más. ¿Te imaginas que cuando ellos tenían unas ovejitas, tenían una parejita de ovejas? Y cuando nacía la primera ovejita macho, ¿qué debían hacer? Sacrificársela y entregársela a Dios. Y confiar en que Dios les iba a dar más, porque lo primero era para Él. Y eso pasa con nosotros. Cuando tú decides que en tu vida, por amor a Él, entregas tu tiempo, tus primeras horas, lo más importante de tu vida, tus pensamientos, tu vida a Dios. Y es ese sacrificio que se hacía y que debemos nosotros, de una manera espiritual y entendida mejor, hacerla hoy día. Resulta que una vez un granjero la vaca le parió 2 terneros, eran gemelos los terneros. Raro, ¿cierto? Le salen casi siempre a uno. Y dijo, no, le dijo a la esposa, mi amor, le prometo a mi Dios que uno de estos terneritos se lo voy a entregar a Él en sacrificio. Y un día salió, dio la vuelta a la ronda, y donde la esposa y le digo, mi amor, adivina lo que pasó. El ternerito que le iba a dar al Señor se murió. ¿Por qué no dijo, el ternerito que era a mí, me tocaba a mí, se murió? El que está ahí es el del Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos queremos entregarle a Dios lo mejor, pero terminamos cambiando el regalo? Terminamos entregándole, no, yo ahora sí voy a entregarle el tiempo a mi Señor, y empezamos y nos metemos supuestamente a buscar a Dios y terminamos haciendo otra cosa diferente. Y lo que era para Él terminó en otro camino. Mira, los animales que se sacrificaban no podían estar enfermos, no podían ser tuertos, cojos, tenían que ser santos y sin mancha. Por eso Jesús era ¿qué? Santo y sin mancha, porque Él mismo, quien exigía el sacrificio, entregó a su propio Hijo para que cumpliera todas las características de ser santo, puro, sin mancha, para que todo nuestro pecado fuera quitado, no solo ocultado como se hacía cuando había un sacrificio, que el pecado era como cubierto, era como tapadito, hasta que viniera Jesús a erradicarlo y a quitarlo definitivamente de nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Vamos a Malaquías 1:8, un libro antes de Mateo. Malaquías 1:8 dice, cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? Y no está mal también ofrecer animales lisiados y ¿qué? Enfermos. Intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los. Al Señor, ¿qué se le entrega? Lo mayugado, podrido y lo que sobra, o lo primero. Es lo primero, es lo perfecto, es lo puro. Y es lo que tenemos que entregar cada día. Jesús lo hizo, Dios mismo se entregó. Y mira, a veces pensamos, no, es que, ¿será que la ley fue como un castigo para los judíos, un castigo para nosotros? De tener que cumplir reglas, cumplir órdenes. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue un castigo? ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? Vamos a ver qué dice la palabra. Vámonos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6:24. Y dice así:
Mira lo que dice, qué hermoso. Y quiero que tú lo tengas presente. Porque mira, el obedecer la palabra, el cumplir los principios de Dios, nos llevan simplemente a disfrutar de las bendiciones de Dios. Y mira cómo dice: entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó, ¿qué? Obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos. ¿Quién quiere ser bendecido por Dios? Mire, para eso es. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiéramos bendiciéndonos y preservara, nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos, 25, todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Los mandamientos y lo que Dios nos dejó escrito no es para un castigo. No fue un castigo, sino simplemente la fórmula secreta para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos. Y yo no puedo estar aislado de la obediencia a la palabra, a sus mandamientos, y esperar bendición. No puedo, porque no funciona de esa manera. No funciona así. Mira, cuando había un sacrificio y alguien tenía que presentar ante el sacerdote un animalito, ¿sabes qué debía hacer? Cogía el animal y tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animal y orar y transferir su pecado al animal. Y después tomaba el cuchillo y lo degollaba. Y esa sangre era presentada ante el altar por el sacerdote. Quiero que tú me entiendas, porque quiero llevarte a un momento. Si ese animal moría en mi lugar. ¿Me entiendes? Si yo transfería, y en ese tiempo se transfería el pecado al animal que era puro y sin mancha, sin defecto, y al ser degollado y muerto, era como si yo hubiera muerto y el pecado quedaba cubierto. ¿Me entiendes? Quiero irte llevando a un punto que tú lo entiendas. Había que tener una conexión donde el hombre que iba y llevaba el animal al sacrificio tenía que traspasar su maldad a ese cordero, o a ese buey, o a ese macho cabrío. Y al ser asesinado, derramada su sangre, el pecado de ese hombre era limpiado, la culpa se transfería, la víctima moría, pero era perdonado el que se identificaba con ese sacrificio. Entonces hay algo muy, muy importante, y es que hoy en día y la gente dice: sí, ¿quién es Jesús? Sí, Jesús murió por la humanidad. No, un filántropo, pues. No, es que Jesús fue alguien que dio su vida por la humanidad. Mira, no es solo saber que Él murió, es que tú te identifiques con que tu pecado fue transferido ¿a quién? A Jesús. Y cuando tú no entiendes que Jesús murió, cuando fue transferido tu pecado a Él, no te va a importar seguir pecando y seguir haciendo lo que le ofende, porque te da igual. ¿Me entiendes, iglesia? Y ese era, porque era sombra de lo que venía con Jesús. Por eso se cuidaba tanto de la sangre, no se podía consumir sangre, no sabía que guardarse de ciertos animales y ciertas comidas y ciertas cosas, porque era la preparación y la sombra de lo que venía con Cristo. Ya cuando vino Cristo purificó todo. Y dice: no llames inmundo a lo que yo he purificado. Habían 3 tipos de sacrificios. Entonces cuando alguien pecaba, si era de clase pudiente, presentaba un toro o un buey. No todos tienen un toro o un buey, ¿cierto que no? Pero si no tenía mucha capacidad, podía sacrificar una oveja o un
un cordero, un macho, ¿cómo se llama? Un carnero, que es el macho de la oveja, o un macho cabrío, o sea, una cabra macho. Pero si no tenía el recurso suficiente, podía llevar una tórtola o un palomino. Siempre mostrando Dios su misericordia a pesar de la capacidad que tuviera la persona económicamente. Como quien dice, todos tienen derecho a recibir de mi perdón, no importa la capacidad que tengas. Y desde ahí se veía la sombra de la misericordia de Dios. Y tratando de que si fallaban en unos mandamientos que era para agradar al Señor y ser bendecidos, pudieran redimirse de alguna manera presentando sacrificio. Pero sabes, yo me preguntaba, ¿cuántas veces gente de ese tiempo presentaba el sacrificio como, hay que presentarlo porque he pecado mucho, el otro mes traigo otro? O tal vez se preocupaban por no tener que ir a presentar por el mismo pecado otro sacrificio. No sé si me estoy haciendo entender, ¿cierto? Porque muchos de nosotros siempre tenemos la elección de pedir perdón. Y en lo posible, ojalá que no estemos recurriendo siempre por la misma situación, sino que hay un pecado nuevo que descubrimos, tal vez en otro nivel, pero que Dios nos va mostrando y nos va enseñando y nos va permitiendo reconocer esos pecados que Él quiere limpiarnos. Cuando se hacía un holocausto se quemaba todo el animal completico. ¿Sabes qué significa eso en la vida espiritual? Cuando hago una entrega total. Cuando tú te entregas a Dios de manera total. Cuando se quema un animalito de estos, ¿algo le regresaba al dueño? Un cachito, una patica. No, todo se iba. Igual cuando nosotros nos entreguemos a Dios realmente en ese sacrificio de holocausto que Él quiere de nosotros, es para que nos entreguemos a pedacitos o completos. Completos. ¿Y cuál es el valor del sacrificio? El sacrificio delante del Señor es aquel esfuerzo extraordinario para alcanzar un beneficio mayor. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que vencer tres cosas. Hay que vencer los propios gustos, hay que vencer nuestros propios intereses y vencer nuestra comodidad. Cierto que muchas veces nos da pereza agradar a Dios porque es que estamos muy cómodos. ¿Para qué desacomodarnos? ¿Para qué dejar de hacer lo que vengo haciendo? ¿Qué necesidad tengo? Muchas veces podemos preguntarnos. Pero sabes, te estás perdiendo las bendiciones de Dios porque Dios nos ha llamado a caminar en justicia. Y caminar en justicia es obedecer sus mandamientos. Es la ley de Cristo que está allí contenida. El amor a Dios y el amor al prójimo. Ese es lo que nosotros, y necesitamos hacer un sacrificio de verdad, porque lo que vamos a alcanzar es mayor y es el reino de Dios para nuestras vidas. Mire, ¿cuántas veces nosotros en algún momento pensamos que Jesús fue crucificado y golpeado porque a Dios le provocó hacerlo, ¿no? Ay, quién sabe qué haría Jesús, o qué cuenta tenía con Dios, que le tocó vivir lo que vivió. Y quiero que vamos un momento a Isaías capítulo 53. Isaías 53. Y dice en el versículo 4. Y este versículo, esta cita habla de Jesús. Lo que Jesús hizo cuando vino y padeció por nosotros. Y mira cómo dice: sin embargo, fueron nuestras ¿qué? Nuestras debilidades las que Él cargó. Todo en lo que tú eres incapaz y somos incapaces de agradar a Dios, Jesús lo cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Eran un castigo por sus propios pecados. 5.
pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Diga, Él fue traspasado por mis rebeliones. Dígalo. Por mis rebeliones. Y aplastado por mis pecados. Fue golpeado para que yo estuviera en paz con Dios. Fue azotado para que pudiera ser sanado. No sé si entiendes, yo sé que el Señor habla a tu corazón y está haciendo un paralelo entre el sacrificio de los animales y el sacrificio que hizo Dios para reemplazar la matanza de animales que tenía que parar en un momento determinado, porque Dios mismo proveyó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para que tú seas perdonado, iglesia, tus manos tienen que ser puestas sobre Jesús. Para que tu pecado sea transferido y tu perdón sea recibido. No sé si lo entiendes. Él es ese Cordero de Dios, puro, santo, que se sacrificó a sí mismo por darte a ti la vida que vamos a tener y aún la que tenemos. Porque aquí aún padecemos, ¿no? Estamos en la tierra, ¿cierto? Seguimos padeciendo y tendremos angustia. Dice: ustedes en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido. ¿A quién? Al mundo. Y volvamos al Salmo 51, versículo 17. Ya hablamos un poco de los sacrificios, de los animales, el sistema sacrificial que había, pero que vino a ser reemplazado. Y dice el 17 otra vez: el sacrificio que sí deseas. ¿Dios te pide hoy sacrificios de animales? No, porque ya hubo un sacrificio, el que esperábamos, el del Cordero de Dios, que quita nuestro pecado. Entonces ahora hay que hacer un nuevo sacrificio y es diferente. Dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y David lo tenía muy claro. Sabía que había que quebrantar el corazón. Sabía que un holocausto, un sacrificio, no agradaba a Dios, porque era una salida para ir avanzando en cumplir las leyes de Dios. Pero él buscaba corazones arrepentidos, corazones que voluntariamente se sacrificaran por amor a Dios. Mira, y quiero explicarte algo. ¿Sabes qué es arrepentimiento? O mejor dicho, te voy a decir lo que no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. ¿Sabes qué es remordimiento? Cuando te muerde un perro y vuelve y te muerde. Remordimiento es cuando tú dices: no, mira, es que no vuelvo a tomar. No, es la última vez, no vuelvo a tomar. Y vuelves a tomar. No vuelvo a hacer esto y vuelves y lo haces. Porque tal vez solamente es una molestia momentánea. Pero Dios no nos ha llamado al remordimiento, sino al arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que necesitamos, no remordimiento. Mira, un corazón arrepentido y quebrantado, que aquí estamos entrando ya a la parte buena. Pues todo ha sido bueno, pero vamos. Es estar dispuesto. Ojo, y si lo quieres anotar ahí, lo tienes. Un corazón arrepentido y quebrantado es, número 1, estar dispuesto a hacer todo lo que Dios pide. ¿Estar dispuesto a qué? Hacer todo lo que Dios pide, sin oposición, sin cuestionamientos, sin rebeldía. Si Dios dice que hay que amar, voy a amar.
Si Dios dice que hay que perdonar, ¿qué voy a hacer? Perdonar. Si Dios dice que tenga misericordia, ¿qué debo hacer? Juicio. No, misericordia. Si Dios dice no mientas, ¿qué debo hacer? No mentir. Que deseche el enojo, la ira, la maledicencia, ¿qué debo hacer? Desecharlo. Es tomar la decisión de actuar para agradar al Señor. Es una decisión. Ay, es que yo no siento. Mire, usted nunca va a sentir perdonar a nadie. Usted tiene que obedecerle al Señor y decir: Señor, entiendo que tú me perdonaste y yo decido ahora en tu nombre perdonar a esta persona. Porque si nos esperamos y esperas que tu carne algún día sienta lo correcto, nunca lo va a sentir. Porque solo lo puedes sentir a través del Espíritu de Dios. Solamente así se puede. Es que a mí no me parece, no, muy chévere lo de la Biblia, lo que dices, pero es que a mí no me parece. Es que yo creo que cuestionamos la palabra de Dios. No son ordenanzas, no son palabras humanas, es lo que dice su palabra. Un corazón arrepentido y quebrantado es dejar de hacer las cosas a nuestra manera y aprender a hacerlas a la manera de Dios. No es que a mí mi abuelita y mis papás todos criaron los hijos así. Sí, hijo, eso no quiere decir que esté correcto. La palabra dice que se hace de esta y esta manera. Entonces toca desaprender para aprender. ¿Y dónde se aprende? En su palabra. En los proverbios, instrucciones maravillosas con los hijos para adquirir sabiduría y con muchas otras áreas. Pero necesitamos, y tienes que entender, debemos entender que un corazón que es arrepentido y quebrantado es el que está dispuesto a hacer lo que Dios pide, el que deja de hacer las cosas a su manera y aprende a hacer las cosas a la manera de Dios. Eso es ser quebrantado. Eso es tener un corazón humillado. Un corazón humillado es un corazón que se humilla para estar dispuesto a aprender. Mira, a veces es más duro desaprender que aprender, ¿cierto? Porque muchas veces venimos con costumbres, con cosas guardadas, aprendidas de nuestra infancia, de nuestra familia, la cultura, incluso de doctrinas erradas en cuanto al conocimiento y al amor y a la humildad. Y a veces aprendimos tiempo atrás que también nos tocó en nuestra vida estar en diferentes lugares donde no había amor, solo había juicio y condenación a los demás. Y nos tocó desaprender, a dejar de juzgar, a sentirnos mejor que el otro, más espiritual que el otro, o porque sabíamos unos cuantos versículos más, sentirnos superior a los hermanos, cuando no es de esa manera. Es en el amor, es en la misericordia. Es tener contrito, humillado, cuando tenemos ese dolor, esa pena, ese arrepentimiento por una falta cometida. Cuando yo tengo un corazón quebrantado, permito que lo de Dios sea siempre lo primero, sea siempre lo primordial, lo primero que hay en mi vida. Jesús ya presentó el sacrificio y perdón por nuestros pecados. Ahora seguimos de su mano caminando en la justicia, en hacer lo correcto, para que nos vaya bien o nos vaya mal. Para que nos vaya bien. Y no importa, habrán fallas, habrán caídas, habrán situaciones, pero la meta es llegar al final, donde está la corona de gloria. Y mira, sacrificio para este tiempo y para el tiempo que nos enseñó Jesús, el sinónimo de sacrificio se llama obediencia. Jesús se sometió totalmente al Padre y al Espíritu Santo, siendo uno de los tres de la deidad de Dios. Pero se sometió, porque sacrificio es obediencia y holocausto es prestar atención a su palabra. Pastor, ¿de eso de dónde salió? Segunda de Samuel 15,
22. Segunda de Samuel 15, 22. Y vamos a leerlo. Yo dije segunda o primera, perdón. Primera de Samuel 15, 22. Y vamos a ver cómo dice ahí. Declara la versión, la palabra misma hablando a tu corazón. Y dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Alguien quiere saber qué es lo que más le agrada al Señor? Levante la mano, ¿quién quiere saber? ¿Quién quiere saber? Ahí dice enseguida, ¿qué es lo que más le agrada? Dice, tus ofrendas quemadas y sacrificios. Y estaban en tiempos de Samuel cuando habían sacrificios. Y aunque era la orden y era algo que se hacía periódicamente y por el pecado y porque había una orden de un sacrificio matutino y el de la tarde todos los días, pero Samuel mismo preguntaba, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Y le hablaba a Saúl, tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz. Usted se puede ir de rodillas de aquí a Girardota. Puede arrodillarse en granos de maíz cocinados. Pero nada de eso va a servir y Dios no va a ver nada de eso porque Él mira la actitud de la obediencia en tu corazón. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión o la obediencia es mejor que ofrecer la grasa ¿de qué? De los carneros. Y en ese tiempo, en el sacrificio, Él subía un olor fragante a Dios. Hoy en día, cada que tú obedeces, sube un olor fragante delante de Dios. Y el Señor lo huele. ¡Ah! Ahí está mi hijo obedeciendo. Pero cuando no lo hacemos, cierren las ventanas, por favor. Ese olor que sube no es agradable. Es decisión, iglesia. Es amor. Es voluntad. Cuando el Señor le dice a la esposa, sujétate a tu marido. Y le dice al esposo, ama a tu esposa. Es su voz, es su orden. Sin cuestionamientos. Sin reproche. Obediencia. Porque trae bendición. 23. La rebelión o la rebeldía que a obedecer su palabra es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad. La terquedad es la arrogancia. ¿Quiénes hemos tenido problemas con la arrogancia? Se tiene que hacer como yo diga, como yo pienso, y si no, no se hace. Eso es terquedad y arrogancia. Y no es impuesta. Y mira, tremendo, como ser rebelde a la palabra de Dios, a obedecer su palabra, es igual que si fuera yo un hechicero, una bruja del 71. Sí, y a veces dicen, no, ¿qué tal hechicería? No, ay no, qué abominación. Solo con que tú seas rebelde a la palabra, estamos haciendo lo mismo. Duro, ¿no? Tan mala como rendir culto a ídolos, la terquedad. ¿Algún máster por aquí? Más terco que una mula. Los máster. Sí, es arrogancia. Y mira que es como rendir culto ¿a qué? A ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Juan 14, 21. Estamos muy callados hoy. ¿Señor hablando al corazón o
Mira lo que dice el 21. Y quiero que lo tengas presente, iglesia. Porque mira, sabes, es lindo cuando tú vienes a la iglesia, vienes a la reunión y tú le dices, Señor, te amo, te amo. Y lloras, se te derrite el cerebro y te sale por la nariz. Y tienes ese sentimiento de esa hermosura de la presencia, de decirle te amo, Señor. Pero cuando salimos de aquí, se acabó la emoción y seguimos en la misma rebeldía. ¿Tú crees que eso es amar a Dios? Y muy lindo sentirlo, y muy lindo sentirnos tocados por su presencia. Pero ¿será real ese sentimiento o serán lágrimas de cocodrilo, como decimos por ahí? ¿Será que te estás quebrantando a ese nivel de que no querer ofenderlo, de querer obedecer y agradarlo? Y mira lo que dice Jesús mismo: los que aceptan mis mandamientos y los son los que me aman. Tú amas a Jesús, amas a Dios. Sí, es que lloro tan lindo. No, yo no fallo la llorada todos los sábados, los domingos. Amo a Jesús. No, Él ve cuando tú obedeces de verdad, si lo amas. No se trata de emociones, se trata de resultados. ¿Alguien le está hablando al Señor hoy? Los que aceptan mis mandamientos, que no los cuestionan y los obedecen, son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno. Mira, ¿quieres la unción del Señor y que Él te visite con su presencia? Obedécelo. Y cuando tú lo obedezcas y tomes decisiones en tu vida de verdad, Él se va a acercar a ti solito, porque tú ya le estás dando el permiso de acercarte a ti. (27) Judas, no Iscariote, no el que lo vendió, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús le contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. ¿Todos los que qué? Harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos a vivir con cada uno de ellos. El que no, 24, el que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Y terminamos con Romanos 12. Sí, terminamos con Romanos 12, 1 y 2. Y quiero que mires esta versión, iglesia. Mira, la palabra habla por sí sola. Y por eso te recomiendo, obviamente tradicionalmente, me gusta mucho Reina Valera, pero a veces si no nos hablan de esta manera, nuestro corazón como que no comprende la profundidad de las palabras que hay allí. Y dice en el 1: por tanto, amados hermanos. ¿Quiénes son? ¿Algún amado hermano aquí? Y allá, detrás de las cámaras. O de la cámara. En Chicanero, ¿no? De las cámaras. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen. Ojo, mire, ¿qué? Que lo entreguen completo, todo. Señor, esto es tuyo. Mi lengua, mis ojos, mis oídos, qué escucho, qué hablo, qué me permito, es tuyo, Señor. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Mira, si Dios te salvó de la condenación eterna, no hay nada más que pagarle con toda mi vida. Le debemos más que la vida.
Y es por amor, por agradecimiento. Que sea un sacrificio vivo, que tú entregues tu cuerpo a Él, todo tu ser como un sacrificio vivo y santo, no tuerto, no mueco, no cojo, como se presentaban muchas veces animales ciegos, tuertos, cojos, desagradables al Señor. Tú y yo tenemos que presentarnos como sacrificio vivo y santo, sin manchas. Y sin manchas es porque obedecemos. Y si caemos y fallamos, nos arrepentimos y retornamos al camino, pero estamos atentos a mantenernos firmes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma. Tú quieres adorar al Señor, no es venir aquí muy rico y saltamos y cantamos delicioso. Pero tú lo adoras cuando lo obedeces desde tu corazón. Eso es adorarlo. Y a veces cuando nos han invitado, hemos ido a predicar a otras iglesias, uno pregunta, ¿aquí quiénes son adoradores? Y solo los 4 que le dan a los tarros allá adelante dicen, porque creen que ser adorador es ser un músico, o tocar un instrumento o cantar en la alabanza. Cuando todos somos adoradores. Y nuestro llamado es a ser adoradores en espíritu y en verdad, como lo dice la palabra. Eso es ser adoradores. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2. Y ahí está el secreto de cómo presentarle a Dios un cuerpo puro, santo y completo a Él. Cuando tú y yo no imitamos las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahí está la instrucción. Pregúntale al Señor, Señor, ¿aún qué cosas estoy practicando como costumbres de este mundo y de esta vida que no son las que tú has decidido para nosotros, tus hijos, los ciudadanos del reino celestial? ¿Estamos? No imitemos, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Pero es que todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? ¿Estás para hacer las costumbres del mundo o para agradar al Señor? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Y cómo va a cambiar mi manera de pensar? Cuando conozco la manera de pensar de Dios y la asumo como mi manera de pensar. Cuando ya mis pensamientos no son los de la abuelita, el tío, sino cuando son los que están en la palabra de Dios, y los razonamientos y la forma de actuar frente a todas las situaciones es conforme a la palabra y a la conducta y al ejemplo de Jesús mismo y su palabra. Es cambiar el cassette, cambiar la memoria USB, ya que muchos dicen, cassette, ¿qué es eso? Cambiar el chip. Ojo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Y mientras tú estás pensando solo en salir del paso, Dios te está pensando en ponerte en alto. Ponte en pie, vamos a orar. Ponle así. Cierra tus ojos allí y permite que el Espíritu Santo ministre a tu corazón. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Cierra tus ojos, olvida quién está a tu derecha, a tu izquierda. Puede que no estés muy acostumbrado a estas cosas y tal vez eres nuevo, pero Dios está frente a ti. Cierra tus ojos para no distraerte y concentrarte en su presencia que está aquí en medio de ti, en medio de nosotros. Padre, aquí están tus pequeños y yo te pido, Señor, que escuches desde el fondo de su corazón todo arrepentimiento,
por la confrontación de tu palabra en cada vida, Señor. Padre, porque decimos amarte y lloramos y nos rendimos, pero realmente no obedecemos, Señor. Pídele perdón allí a Dios por lo que tú hayas hoy recibido, entendido y Él te haya redarguido en tu corazón. Él te viene a dar una oportunidad de limpiar todo tu pecado. Si tú decides hoy transferir tu pecado a Cristo para seguir un camino recto y justo de ahora en adelante. Y yo te pido que allí en tu mente, si quieres y decides hacerlo, extiendas tus manos hacia Jesús y coloques tus manos en su pecho y le digas: Jesús, hoy reconozco tu poder, tu santidad, y transfiero todo mi pecado a ti porque tú lo llevaste en la cruz. Y te pido que arranques de mi pecho, de mi vida, todo pecado y toda iniquidad, porque quiero vivir para ti, Señor. Porque no quiero seguir en las costumbres del mundo, de la tradición. Y quiero tomar mi decisión de seguirte a ti como mi único Dios, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor, por lo que has hablado a cada corazón, por lo que has enseñado hoy en este día. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, mi Señor, Dios todopoderoso y eterno. Gracias, Padre, por tu bendición, porque cada día nos enseñas qué es amarte de verdad, qué es adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.